La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Esto es Voces en la Periferia y tenemos una nueva saga de filosofía de la tecnología con el profesor Daniel Felipe Moreno Sarmiento. 4 capítulos espectaculares. Esta primera entrega, nanotecnología. Bienvenido, maestro Daniel Felipe Moreno Sarmiento. Qué gusto otra vez que esté con nosotros en Voces de la Periferia. Profe Tamayo, muchas gracias por la invitación y sí, todo un gusto, pues ya nuestra tercera saga, así que pues estoy a la expectativa también de lo que vamos a discutir. Bueno, nanotecnología, eso es una revolución. ¿Qué es esa revolución nanotecnológica? Porque toda la gente que piensa en nanotecnología piensa en chiquito, pero esa revolución, ¿qué quiere decir? Bueno, precisamente yo creo que es un buen ejemplo pensar en lo que es la miniatura, ¿no? Digamos que siempre el sentido común empieza planteándose esto. Tal vez la revolución ante la que estamos ha estado muy bien divulgada por diferentes superhéroes, ¿no? Que se hacen pequeños, como, no sé, pienso yo en Ant-Man, ¿no? Para ejemplificar un poco para el público el asunto. Y pienso también en una obra clásica de Isaac Asimov que se llama Viaje al Lunizante. Y creo que esta obra plantea de por sí esto de volvernos pequeños a través de la tecnología, ¿no? Y podernos volver a ser grandes, ¿no? Entonces, esto a través como de pistolas, ¿no? Que hacen nanométricos a los personajes. Y bueno, yo creo que todo esto que se ha divulgado con tanta fuerza y también pues es una revolución que estamos viviendo paso a paso, pero digamos que con una fuerza increíble hoy en día, ¿no? La nanotecnología hace parte de las tecnologías emergentes, es decir, de estas nuevas tecnociencias ahora llamadas, porque hay una gran convergencia interdisciplinar de muchas ciencias. Estamos hablando no solo de ingeniería mecánica, de ingeniería de sistemas, de robótica, en este caso nanorobótica, sino muchas otras ciencias que se unen a este discurso. En este caso tiene mucho que ver la física cuántica, ¿no? Que nos ha enseñado que el mundo del átomo y el mundo molecular, ¿no? En la biología, digamos, la biomolécula también, son mundos y universos increíbles, ¿cierto? Entonces, claro, cuando estamos hablando de nanotecnología, estamos diciendo que a partir de construcciones nanométricas, que van de la escala de 1 nanómetro a 100 nanómetros, esa es la escala nanométrica, vamos a poder construir y edificar un mundo y cambiar el que ya tenemos, ¿no? Es decir, es la primera vez que el ser humano está enfrentando el hecho verídico de poder construir el mundo que tiene ante sus ojos, pero desde una escala que no ve, que es interesante, ¿no? Entonces, desde luego, esto plantea grandes retos a nivel tecnológico, pero también a nivel de pensamiento. Es decir, la filosofía creo que tiene mucho que reflexionar en torno a esta nueva revolución que se está dando, ¿no? Entonces, creo que cada uno de estos ejemplos que ya encontramos en la divulgación científica o en la divulgación también literaria o cinematográfica nos muestran a qué nos estamos enfrentando, pero diría yo que es mucho más profunda de lo que allí se dice, ¿cierto? Eso uno lo pone a pensar y hay una pregunta que me asalta y en el fondo es la relación entre la filosofía y la nanotecnología, porque si es lo pequeño, lo que no se ve, ¿cómo podemos relacionarlo con la filosofía? Eso que no se ve casi que es metafísica, impresionante. Sí, entonces, bueno, diría yo que empecemos estableciendo como un punto de partida, ¿no? Richard Feynman, que es Nobel en el año creo que 65, Premio Nobel de Física, antes de ganarse el Nobel en el año 59, da una famosa conferencia en la que nos pone ante el reto de la nanotecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues creo yo que Richard Feynman, a pesar de que no llamó a esto nanotecnología, ¿cierto? Predijo que era lo que podía pasar, ¿no? Si construíamos el mundo a partir del átomo.
Entonces, bueno, esto deja una pregunta interesante ya en el siglo XX, en pleno periodo, digamos, de Guerra Fría, la pregunta filosófica por cómo entendemos nosotros el dinamismo de lo microfísico, ¿cierto? Y es una pregunta muy interesante en filosofía de la naturaleza, precisamente, es el tratado propiamente que se hace cargo como de analizar estos fenómenos. Pero desde luego no solo desde el punto de vista de la física cuántica mirarlo, sino también desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología. Y bueno, nos encontramos entonces con que ya la filosofía había advertido la importancia de la constitución atómica de la materia, ¿no? Digamos, en la época más antigua, la escuela de los atomistas, ¿no? Que eran filósofos llamados pluralistas, Leucipo y Demócrito, ya habían de alguna manera gestado una reflexión importante en el sentido de qué es lo que constituye lo que vemos, la existencia que tenemos ante nosotros. Y proponen como un principio metafísico, un primer principio que explique todo lo existente, el átomo, ¿no? Átomo en griego básicamente quiere decir sin división, ¿no? Tomo, nos referimos a los tomos cuando hablamos de los libros, ¿no? Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Y es eso, una división, en este caso de un discurso, ¿cierto? Que encontramos en un libro. Átomo es sin división, ¿no? Increíble. Me acuerdo de ese libro de Gredos de Kierkegaard, que era un libro anaranjado, Sí, así de los es. presocráticos, ¿no? En donde están cada uno de los fragmentos de los presocráticos. En este texto, donde se recogen los fragmentos de todos ellos, aparecen los de los atomistas, ¿no? Tanto los de Leucipo como los de Demócrito. Entonces, especialmente Demócrito se hace un personaje aquí muy importante porque es el primero en reflexionar que el principio de lo que vemos es finalmente el átomo y el vacío, ¿no? Pero hay una cosa increíble y es cómo construir ese mundo nanométrico. O sea, eso nanométrico en términos prácticos, cómo lo vamos a entender, cómo vamos a modificar el mundo desde lo que no se ve. Sí, es exactamente, digamos que lo interesante de todo esto, porque es que la apuesta de la nanotecnología como tecnología emergente, pues es precisamente construir un mundo desde lo micro a lo macro, ¿no? Hay dos grandes metodologías en la nanotecnología que es ir desde lo pequeño a lo grande y desde lo grande a lo pequeño, ¿no? Digamos que estas son las dos metodologías para poder desarrollar nanotecnología en cuanto tal. Las dos sirven, pero las dos tienen sus grandes exigencias, ¿sí? O empezamos desde las partículas nanométricas de la materia y vamos constituyendo las cosas. Hagan de cuenta como si, no sé, recreáramos una célula. Una célula más o menos está midiendo unos 5.000 nanómetros. Pensemos también en un cabello humano, ¿no? El diámetro de un cabello humano está más o menos entre los 80.000 nanómetros. O sea, pensemos en eso, o sea, que es manipular a nivel nanométrico la materia. Casi que ¿Cierto? en términos de cine es un primer plano. No más Exactamente. chiquito, pero no deja de ser plano. Sí, Se va porque es se va a que, diferenciar del resto de cosas. exactamente, sí, porque es que miren que, o sea, la medida nanométrica es como una milmillonésima Uy, de un metro, ¿sí? ¿Sí? Entonces, o sea, estamos ante algo particular, ¿no? Digamos, en notación científica eso es, un nanómetro es equivalente a 10 a la menos 9, ¿no? Metros. nada. Entonces, claro, o sea, que hayamos logrado este Cositica. nivel de manipulación nos dice que ahora lo que constituye el mundo es lo que nosotros queramos hacer de él. Bueno, y hay una ¿No? cosa interesante porque como no se ve, o sea, en nanotecnología y lo nanométrico, pues prácticamente no se ve, pues habrá siempre unos debates alrededor de la ética. Mm, ¿Cómo entender la ética de la nanotecnología de acuerdo a lo que se está planteando y lo que se viene? ¿Cómo vamos a mm. manejar éticamente semejante pues, hallazgo? Es una innovación gigantesca, es una novedad pero enorme. Sí, bueno, desde que la nanotecnología empezó ya a incursionar, especialmente en la década de los 70, recuerdo ahorita un autor famoso que es Eric Dressler. Él ya, digamos, habla de la maravilla de la manipulación nanométrica, pero claro, como científico, digamos que su preocupación aún no es de tipo ético o moral, ¿no? Entonces, digamos que en los desarrollos de la nanotecnología no se están todavía cuestionando las preguntas éticas o políticas que esto pueda desencadenar, ¿no? Digamos que acá sí que
Hay que irnos con pies de plomo, sobre todo ahorita que nacen tantas tecnologías emergentes. Digamos, hablemos de tres formas de hacer ética ante las tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, una primera es como una ética preventiva, ¿sí? Las éticas preventivas se caracterizan especialmente porque antes de que se empiece a desarrollar como tal el factor tecnológico, el artefacto, digamos, antes de que impacte, digamos, ya hay una previa investigación que nos va deparando el camino, ¿no? Nos va abriendo, digamos, a problemas subyacentes a ese posible desarrollo de una tecnología como esta. Entonces, Increíble. es una manera de poder gestarlo, pero con la nanotecnología no pasó esto, Pero ¿cierto? hay una cosa que me devuelve a la pregunta anterior, ese mundo, ese universo mm, na- pues nanotecnológico. Un ejemplo, ¿cuál sería? Porque es una belleza, es como ver qué hay dentro de una gota de agua. Se me Ujú, ocurre, ¿no? Como una imagen que el universo de una gota de agua, el universo de un efluvio, ujú. de un soplo. ¿Cómo analizar eso? Que lo nanométrico, ese universo nanométrico es casi un milagro. Sí, y es que es verdad. Es decir, precisamente por el hecho de que no es manipulable, digamos, en el mundo como que tenemos ante nuestra vista, es por eso que se nos hace, digamos, que, como lo describe Eric Dressler, ¿no? Una maravilla, ¿no? Sí que estamos enfrentando un universo que incluso tiene unas leyes, digamos, independientes de alguna manera a nuestro mundo físico, en el que actúan una serie de fuerzas y en el que nos podemos comportar de formas que no podrían, ¿no?, tener una lógica válida, ¿no?, o legitimidad en el mundo microfísico, ¿no? Entonces, esos diferentes estados de la materia en el mundo microfísico se comportan de una manera así evidentemente distinta. Entonces, sí que es un milagro que lleguemos a controlar algo como esto, ¿no? Pero entonces, para mostrarlo, digamos que con descubrimientos, hace ya un buen tiempo se llevó a cabo el descubrimiento del fullereno, que es el carbono 60, ¿no? ¿Qué es eso? Es decir, la nanoescala es mínima de esta composición molecular y es muy fina, ¿no? Además, el fullereno es, digamos, una molécula bastante resistente, ¿no?, a partir de la cual se pueden desarrollar otras formaciones, ¿no?, físico-químicas que nos permitirían hacer materiales mucho más duros. Entonces, imaginemos como, no sé, placas de materiales inexistentes por ahora, pero que construiremos con nanotecnología y que empezarán a constituir como nuestra nueva tabla periódica, O sea, algo estoy así. pensando en estructuras, puentes, carreteras, pavimentos. Exacto, construido con materiales nanométricos que nos lleven a acrecentar las posibilidades incluso de composiciones químicas de esos Y todo materiales. apunta también a la medicina, Claro, porque lo nanométrico en la medicina quiere decir que los dispositivos, por ejemplo, marcapasos, cardiofibriladores aparatos para la audición, todo va a ser cada vez más pequeño, o sea, sí, milimétrico, menos que exactamente milimétrico. es eso un poco lo que Isaac Asimov muestra también en su novela, ¿no? La del viaje alucinante, y es eso, ¿no? Como unos personajes que se insertan en un submarino que se vuelve miniatura y se insertan por digamos, todo el sistema circular de este científico al que quieren librarlo de un tumor, ¿no? Y entonces tienen que ir en este submarino a liberarlo de ese Ujú. tumor. Entonces, muy interesante porque Asimov va mostrando como paso a paso cómo es este proceso, ¿cierto? Incluso hay una película que salió al respecto. em, Salieron, digamos, que a la par, porque a Asimov le han pedido hacer, digamos, que esta novela a partir del guión que ya existía de la película, y fue ya muy interesante la idea, ¿no? Pero entonces miren que hoy estamos muy cerca de llegarlo a realizar, ¿no? Entonces la biomédica sin duda se va a dilatar Y en se va a sus... fortalecer mucho esa área en medicina, Sí, mucho, sí, sí, mucho, sí, porque sí, digamos, cáncer con lo nanométrico se puede terminar. claro, O sea, si claro. logran llegar a las células que están enfermas en un órgano, el Y cáncer se va, repararlas, claro, porque exactamente. la idea es decir, hemos escuchado que la juventud pues cada vez va a ser más larga, Ujú, ¿no? exacto. Yo veo personas hoy como Jane Fonda, que es una actriz que tiene 87 años y está
pues unas condiciones espectacularmente buenas. Exacto, sí. Entonces, sí, si esto hoy que lo tenemos ante nuestros ojos ya nos causa asombro, sin duda la revolución nanométrica también lo causará, ¿no? Y voy, digamos que con esto, lo de los modelos éticos, ¿no? Precisamente ahora que estamos viendo el desarrollo de la nanotecnología, las éticas que responden al desarrollo de esas tecnologías son las que en este momento estamos desarrollando. Digamos, la ética de la nanotecnología se está desarrollando como eso, en un segundo modelo, es decir, el modelo del desarrollo. O sea, va habiendo, digamos, las exigencias políticas y éticas de la investigación en nanotecnología, porque sin duda tendremos que poner límites a las aplicaciones que estas tecnologías tendrán en nosotros, en nuestra salud, en el bienestar social. Entonces es importante empezar a hablar de qué principios, unificar, digamos, unos principios, así como en la bioética sucede que hay una unificación ya de principios éticos, también cómo aplicaría esa unificación de principios, pero para el contexto de la nanotecnología. Porque o si no, podemos cometer el error que ya hemos cometido, no sé, con la energía nuclear, donde se desarrolló ya una reflexión ética, pero después del desarrollo, ¿no? Es decir, cuando ya se ha desplegado en el mundo. Esas éticas del despliegue, como se suelen llamar, responden ya tardíamente. Muy ¿No? tardíamente. Exacto. Entonces, claro, no por tardío es innecesario, todo lo contrario, ¿no? Sin importar cuándo sea. Pero lo que pasa es que sí que podemos empezar a entablar diálogos disciplinares para poder entender también qué tecnologías vendrán, ¿no? Creo yo que los modelos de una, digamos, ética preventiva serán siempre mejores, porque nos prepararán para los destinos del porvenir, ¿no? En estas tecnologías que se están desarrollando. Digamos que hoy estamos a la par con el desarrollo de la nanotecnología y discusiones que ya son éticas y políticas frente al desarrollo de la misma. Entonces, digamos que vamos bien, vamos bajo el modelo de la ética del desarrollo, pero claro, también es cierto que hay lugares y sectores en los que ya está aplicando la nanotecnología que no están cubiertos por la mirada política, Pero ¿no? increíble que seguirá siendo el tema de la intencionalidad del acto el que marque éticamente lo conveniente o lo inconveniente de Sí, un hecho sin duda. nanotecnológico. Sí. Y ese universo nanométrico, ¡uy! Qué complejo, porque uno sí lo va pensando que sigue siendo de todas maneras el hombre en el uso, buen uso o mal uso de su libertad, el que define éticamente la conveniencia o inconveniencia de un acto, la bondad o la maldad de un acto. Sí, y volviendo, digamos que a bioética, que bueno, el profe Tamayo también sabe mucho al respecto, pues yendo, digamos, al primer principio de la bioética, que es beneficencia, no Sí, maleficencia, claro. ¿no? Eso, yo creo que también aplicará, o sea, ya este es uno de los principios claros que debe aplicar también para el desarrollo de la nanotecnología, en Pues cualquier hombre, sector. qué podcast bonito este. Estos son, digamos, pequeños efluvios de conocimiento, pero también de acercarnos a la realidad que nos está tocando, que nos va a tocar definitivamente el siglo XXI. Todo es nuevo, pero ojalá pensemos en que desde la libertad hagamos las cosas bien, Mm. en beneficio de los seres humanos. Que si vamos a vivir 100 años, los vivamos bien. Que si vamos a pensar en un desarrollo científico que nos cobije a todos, pero para el bienestar de la humanidad. Maestro Daniel, muchas gracias. Este primer capítulo de la saga del 2025, porque esto es año 2025, aunque pues puede durar este capítulo cuando lo quiera ver en el tiempo, la historia no importa, pero lo estamos haciendo en 2025. Pues muchas gracias y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Voz en la Periferia. Nos encontramos en un próximo capítulo de esta saga espectacular de filosofía de la tecnología. Muchas gracias.